Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Hablemos. Yo soy Corso y en esta ocasión vamos a hablar de la guerra de Troya. Algunos mitos, algunas realidades y en general lo que quiero que pase contigo una vez que acabes este podcast es que te lleves un contexto un poquito más amplio, no tan pesado, obviamente, pero es un poquito más amplio de qué fue la guerra de Troya, qué fue el rapto de Helena, por qué algunos dioses sobrevivieron, algunos otros no. Y de hecho vamos a utilizar un poco de referencia visual, o al menos si ya viste la película de Troya, precisamente con Brad Pitt y Ed Vanna, vamos a ir retomando algunas cositas que salen en esta película para aumentar el contexto de la historia real. ¿Va? Entonces, vamos a empezar muy sencillo. A ver, comencemos definiendo si es que la guerra de Troya realmente fue un conflicto real o no. Hay registros históricos de ello, es solo una novela, es una leyenda inventada. ¿Qué es la guerra de Troya? O más bien, ¿qué fue? Se supone, bueno, no se supone, es una novela, es una obra literaria que estuvo a cargo de el famosísimo escritor griego Homero, que también es autor de la Ilíada. Yo diría que sus dos más grandes obras son la Ilíada y la Odisea. Pero resulta que en la Ilíada tiene un nombre diferente a como se conoce popularmente en la época de Troya. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de ese tipo de cosas y en esos detalles que a mí me parecen muy, muy deliciosos de la historia, los registros escritos y ese tipo de cosas. Ok, entonces, te decía, no se sabe de ciencia cierta si realmente la guerra de Troya o el día en general fue verdad, fue real o no, pero se supone que para los tiempos de Homero, que fue un escritor bastante antiguo o sea, si actualmente la antigua Grecia nos parece una civilización que su apogeo estuvo hace muchísimos, muchísimos años, para cuando la antigua Grecia estaba en su época de oro, Homero ya había existido hace muchos años, o sea, ese hombre ya era un hombre muy, muy antiguo, aún para los antiguos griegos. Y en la Ilíada, la historia de Homero, esta guerra, pues, pues este intento de conquista había sucedido todavía más atrás. Entonces, estamos hablando de un conflicto, pero muy, muy longevo, muy antiguo y por lo tanto muy interesante. Asimismo, pues no se puede saber a ciencia cierta si fue real o no, aunque haciendo una investigación un poquito más amplia para platicarte de esto, porque sí, además de ya sería investigar un poco porque luego se me va a correr y no quisiera darte datos incorrectos o, sabes, 100% correctos. Entonces, lo más cercano a la realidad y lo que parece ser una verdad es que no fue una sola guerra, sino que fueron varios conflictos que se desarrollaron alrededor de la zona geográfica donde estuvo Troya o Pireo. Entonces no fue una sola guerra, al parecer fueron muchos conflictos aislados que Homero tomó y los narró en su obra literaria y lo hizo lo contó como si fuera un solo conflicto. Ahora, ¿por qué el título del libro que narra esta historia se llama Ilíada o la Ilíada, pero el nombre de la ciudad protagonista se llama Troya? Pues resulta que depende mucho de las traducciones, de dónde hayas consultado, va a variar mucho los nombres. Ilion es el nombre con el que Homero decidió llamarle a lo que conocemos como Troya. Aunque es exactamente lo mismo, decir Troya o decir Ilion es lo mismo y no pasa nada con eso. Sin embargo, sí va a haber algunos nombres que van a ir cambiando dependiendo, que digo, de dónde hayas consultado. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, ¿cuáles fueron las causas, cuáles fueron los motivos, razones y circunstancias de que haya sucedido, pues en general, la guerra de Troya? Fueron, a mi parecer, dos principales razones en las que vamos a abarcar en este episodio. La número uno, que es la más famosa, el rapto de Helena, que la número dos, fue una excusa política para que Agamemnón pudiera conquistar de una vez por todas la única ciudad que le faltaba por conseguir en Grecia. Como contexto, Grecia no era una nación, una ciudad o una federación como lo podríamos conocer por los países, por ejemplo, sino que eran ciudades-estado, eran gobiernos independientes que aún así de vez en cuando llegaban a obedecer algunas leyes generales que eran compartidas en toda Grecia. Sin embargo, en cada ciudad-estado había un rey que tenía el poder de gobernar precisamente en su reino y también tenía el poder, bueno, no, obviamente todos tenían el mismo poder de conquistar otros reinos y poder ya hacerse llamar rey de reyes, un rey que tenía a su cargo a otros reyes. Entonces de esta manera podían tener muchos reinos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede?
había muchas ciudades-estado en Grecia, había algunas importantes, otras no tan importantes, como Micenas, como Tesalia, como Esparta, como Ilión, Troya, y en general, ¿no? Resulta que uno de los reyes más importantes de esta época era Agamenón, que en el libro se escribe así, ¿no? Agamenón. Sin embargo, muchos lo pronuncian con Agamenón, y pues no pasa nada, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con esto? Agamenón tenía una hermana, Menelao, que en ese entonces era rey de Esparta. Esparta era una ciudad-estado muy importante porque su economía estaba basada en gran medida en la guerra, así como en pues, Mesoamérica, la cultura mexica estaba basada también en la guerra y en la conquista. Entonces esto era lo que pasaba con, perdón, es que ando monitoreando aquí el audio al mismo tiempo, y no, quisiera yo ¿qué crees? Que ya llevamos un buen rato y no más no se ha grabado el audio en el teléfono, pero bueno, igual, eso es lo que toca, ¿no? Entonces, perdón si de vez en cuando volteo a ver mucho aquí en el teléfono. Soy un hombre muy picky con este tipo de cosas, pero bueno, retomando. Menelao, hermano de Agamenón, que a su vez era rey de reyes, era un rey que tenía a su poder, a su cargo y de cierta manera tenía subyugados a muchas otras ciudades-estado de Grecia. ¿Qué sucede? Agamenón era un hombre con mucha sed de poder y era el tipo de rey, el estereotipo de rey que querían que su nombre perdurara por siglos y de hecho ya lo veremos más adelante como realmente su único interés en conquistar Ilión era hacer que su nombre fuera tallado en piedra para que por los siglos de los siglos la gente lo recordara como el rey, el único rey. Menelao, hermano de Agamenón, eh, Menelao, rey de Esparta, tenía una esposa que era muy conocida en el reino mortal y en el reino de los dioses como una mujer muy bella y muy hermosa. Sin embargo, cuestiones en que Menelao era un canijillo y también un poquito por la cultura griega que si te echas un planeta tú vas a encontrar porque la cultura griega era una ciudad, bueno, una ciudad y una cultura en general muy machista, de verdad, súper machista. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues sería que en parte la descuidaba mucho, la trataba muy mal y pues esto llevó a que su mujer estuviera un poquito vulnerable a los encantos de Paris, que era conocido como el mortal más bello. Paris era hermano de Héctor, hijo, bueno, ambos eran hijos a su vez de Príamo, rey de Troya, rey de Ilión, bueno, es lo mismo. De hecho, y aquí estoy un poquito, no recuerdo muy bien. Es que los nombres griegos se ven muy similares, se repetían a veces mucho y la manera en que lo narraba Homero hacía que muchos nombres similares se repitieran mucho y se circunstancias diferentes y era complicado. Es que resulta que Príamo es el rey de Esparta, o bueno, el rey de Esparta, no, es el rey de Troya, era el rey de Troya. Sin embargo, había otro personaje llamado Príapo, con P en vez de M, y era uno de estos dos que tenía una peculiaridad bastante remarcable, ¿no? Al parecer sus testículos eran muy grandes, lo que hacía a su vez que tuviera muchísima descendencia. Se decía que tenía alrededor de 50 hijos, englobando hombres y mujeres. Esto pues se ve esto como una bendición de los dioses, que un rey tuviera muchísima descendencia. Que yo respeto eso. El caso es que Paris, el mortal más bello, y Héctor, el mejor, bueno, uno de los mejores guerreros de la tierra, sin embargo, era considerado el mejor guerrero troyano. Había dos guerreros muy importantes. Yo clasificaría 4 guerreros que fueron indispensables y fueron clave en todo el tema de la tienda de Troya. Y uno es Aquiles, el de los pies ligeros, creo que no hace más representación. El segundo me parece que sería Héctor, el mejor guerrero troyano. Después viene Ajax o Ayante, depende de las traducciones. Y el cuarto era Eneas, que Eneas, a pesar de que no tuvo un papel tan importante como los anteriores tres en todo ese conflicto, su descendencia fue muy peculiar, muy importante para lo que se desarrolló en Grecia de los años consecutivos. Entonces, había un eterno conflicto entre Esparta, liderada y gobernada por Menelao, y Troya, liderada y gobernada a su vez por Príamo. Pero a veces estas guerras que se llevaban a cabo por muchos años no llevaban absolutamente nada, solo llevaban a desgaste político, una derrama económica
pues es muy importante que después de un tiempo ya no deja riqueza, sino que deja un poquito de armas en el sistema capital y también mucho derramamiento de sangre, cosa que después de un tiempo la mayoría de los reyes y gobernantes en general del antes y del hoy ya no es rentable. Entonces Príamo manda a sus dos hijos, a sus dos príncipes, a los dos hijos más importantes de todos los que tenía, a hacer las treguas, bueno, a hacer las paces con Menelao, con Esparta, pues. Y esa era la idea principal, que llegaran, hicieran las paces, todo bien, todo bonito y todo correcto, para que por fin le dieran fin a este congreso que tienen estos dos. Sin embargo, Paris también era conocido, además de ser el montado más de ello, como un seductor, sobre todo de esposas. O sea, a este hombre le llamaban la atención a las mujeres, pero a las mujeres ajenas. Entonces, fíjate tú nada más qué sucede. Me voy a poder levantar contigo para poder sentarme y platicar de esto. Pasamos. ¿Qué sucede? Llega Héctor, un hombre que estaba casado con Andrómaca, y llega Paris, un hombre soltero. Paris se ve considerablemente más joven que Héctor. No se dice muy bien la edad, pero se sabe que era considerablemente más joven y mucho más. Acuérdate que para esto estamos utilizando que una referencia visual nada más en la película de Clark. Entonces Paris conoce a Helena. Antes, bueno, para ese punto era conocido como Helena de Esparta. Aunque mundialmente, realmente se le conoce como Helena de Troya. Ya vas a ver por qué, a lo mejor te lo puedes imaginar. La conoce y pues tienen ahí sus deberes, hacen el ritual más antiguo conocido por el hombre, o sea, el delicioso, el desnudo, sin distancia, irrespetuoso, todo eso lo hace, va. Y resulta que parece un hombre muy, ¿cómo decirlo? Infantil, era inmaduro, si lo puedo decir así. Entonces dice que estaba enamorado hoy de tú. Y se lleva hacia acta precisamente a Helena. No fue un secuestro como tal, porque ella también estuvo de acuerdo, al menos eso se dice, porque recordemos que la cultura griega era sumamente machista, entonces la opinión de las mujeres venía casi lo mismo en la opinión o el deseo de un animal. Entonces viene lo que es el rapto de Helena, que es pues que Paris se lleva a Helena de su natal Troya, que me parece que no era troyana como tal, sino que había sido vendida o había sido entregada a Menelao para ser desposada y así generar alianzas entre pues otro rey, ¿no? Entonces se la lleva y al día siguiente Menelao se entera, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que mi mujer no está aquí en mi casa? No está aquí en Esparta. Y es ahí cuando me parece que un pescador le va a chismear. ¿Qué te crees, carnal? Que tu mujer se fue con los hijos de Príamo, que desde que venían a hacer las cosas contigo, pues se fueron. Y él toma de cara, en que se fue con él. Y entonces va a chillarle a su hermano, a Agamenón. Y Agamenón dice, hermanito, pues de aquí somos. Fíjate bien lo que va a pasar. Yo te voy a apoyar, voy a mandar a mi ejército y a todos los ejércitos que tengo bajo mi mando. Vamos a recuperar a tu mujer. Tú te vas feliz y contento. Y lo que yo me voy a llevar de todo esto es la conquista. Y me voy a llevar como trofeo a Troya, que es la ciudad, una de las últimas que le quedaba por conquistar. Pero a su vez era la más importante. Porque tiene una peculiaridad, Troya. Que resulta que era me parece que la única ciudad griega cuya manufactura, cuya construcción había sido, además de ordenada, había sido vigilada y de cierta manera también había obtenido ayuda de los dioses. Entonces se decía que era una ciudad inconquistable. Y hasta ese punto había demostrado que así era. Entonces, Amenón y Menelao reúnen a todos sus ejércitos, tanto tesalonicenses, tanto gente de Micenas, gente de Esparta, y gente de muchos lados vienen porque los rumores eran que era la guerra más importante de la historia hasta ese punto, cosa que sí, claro que iba a ser la guerra muchísimo más importante, porque pocas veces se había visto movimientos de gente, movimientos de tropas tan avasalladores como de esa época, como lo fue esa guerra. Me parece que movimientos de tropas tan importantes como ese solo fue pues el intento de liberación de Grecia. ¿Cómo lo digo? Vaya, cuando el imperio persa intentó meterse a Grecia, conquistar toda Grecia, y los griegos intentaron defenderse, luego hablamos de eso, no tiene que ver con el mito de los 300, y la batalla de las Termópilas, pero bueno. Entonces se reúnen todos,
manda un montón de barcos y a la batalla, a la guerra, acuden los personajes más importantes, los guerreros más importantes de la época. Como por ejemplo, pues los antes mencionados Aquiles, obviamente Héctor, obviamente Paris, Ayante o Ajax y Eneas, también acudió Odiseo. De ahí viene el nombre de esta obra literaria conocida como la Odisea, que Odiseo era un rey, no recuerdo bien de qué reino, pero era un rey muy inteligente, muy audaz, y además era un muy buen navegante. Entonces, después de la guerra de Troya, viene los acontecimientos de la Odisea, donde precisamente Odiseo se adentra en el mar y vive un montón de aventuras. De hecho, me parece que de ahí viene el mito de que si algún día te encuentras la sirena, debes pararte cero. Y los que cantan no te dicen, no te... Bueno, entonces, dentro de esto, antes de avanzar, les voy a contar una historia, un mito que el panteón griego y la mitología griega está llena de muchos mitos. Dos cosas. Primero, ¿qué es la mitología y qué es la religión? A grandes rasgos, una mitología es una religión buena. Si en algún punto de la historia llega a suceder que la humanidad ya no cree en el cristianismo, o sea, que ya nadie fervientemente crea en Cristo o en Dios o en todos los santos, entonces pasará a ser el cristianismo una mitología y el catolicismo también pasará a ser una mitología. Así como actualmente existen mitologías asiáticas, mitologías indoeuropeas, hechas de la mitología, la mitología mexica, la mitología maya, la mitología inca, bla, bla, bla. Entonces eran religiones que ahora ya están muertas. Entonces, resulta que los dioses griegos eran unas entidades caprichosas y pues no tenían nada que hacer, más estarse metiendo en temas donde no les veía lo pidió. Y solamente hay un mito que incumbe a las tres diosas más importantes del patio griego y al mortal más de ellos, Ares. Y es que resulta que un día estaban ahí aburridas, era la esposa de Zeus, Afrodita, la diosa pues del amor, de la sexualidad, y bueno, Afrodita la diosa más bella, Zeus, a eso vamos. Y ¿quién era esta otra diosa? Atenea. Atenea, diosa de la guerra estratégica. Resulta que en el patio griego había dos dioses de la guerra. Ares, dios de la guerra violenta, y Atenea, diosa de la guerra estratégica. Entonces, dependiendo de tu estilo de batalla y de a quién quisiera rezarle, era pues a quien tenías que encomendarte para que te bendiciera en batalla, o al menos te ayudara. Entonces, estas tres diosas, muy famosillas, un día dijeron, ¿qué será la más guapa de las otras tres? Y fueron corriendo con Zeus. Y Zeus, nada tonto, mira, corrió. Se hombre sigue bastante conmigo. Le preguntan, Zeus, padre de todo, padre de los dioses, padre nuestro, ¿quién de nosotras es la diosa más hermosa? Y Zeus dice, no, es que ¿qué crees que yo no puedo decirte? Porque si te digo, mi misión estaría mermada porque una de las tres en discordia es mi mujer. Entonces sería un hombre parcial. Pero que creen, pueden ir con Paris, que es considerado por los mortales el hombre más bello. Probablemente él les dé la razón un poquito más imparcial. Bueno, ha conocido muchas mujeres, muchas diosas se han ganado su favor, entonces vete con él. Y dijeron, bye, ok, dale para allá. ¿En dónde está Paris? Y Paris dice, fíjate que esto es una de ¿no? Y cada una de las diosas, para decir de manera sobornándolo, hacer que Paris escogiera entre una y otra, le ofrecen regalos. Le ofrece una manzana de oro. Afrodita le ofrece Stasknek. Y a su vez presentarle una que otra ninfa, que eran diosas menores, muy atractivas. A esto Paris dice, qué barbaridad, es un ofertón. Y Atenea le ofreció algo bastante razonable que a mi parecer debió haber tomado. Le ofreció nunca perder en batalla, que siempre tuviera a su favor y nunca perder una guerra y una batalla. Ya más adelante veremos por qué esa fue la que quería decir. Al final me parece que Paris escogió a Afrodita. Nada tonto, pero también por eso se dice que Afrodita es la diosa más bella. Una curiosidad es que Afrodita está casada con Hefesto, el dios herrero Co. Atenea es hija de Zeus. Zeus un día dijo, quiero tener una hija. Se metió un trancazo en la cabeza. Y de su cabeza nació Atenea, la diosa de la guerra estratégica, una diosa muy, muy fuerte, capaz de hacerle frente a Ares, dios de la guerra violenta, que fue hijo de Hera
y de Zeus. Entonces, un día Hera dijo, pues yo también quiero tener un hijo, quiero tener descendencia igual de formidable como la tenía. Entonces, a mí se pegó la Troya, pero resulta que no le salió tan bien, sino que nació Hefesto, el dios herrero topo, el encargado pues, crear las armaduras más fuertes y las armas más fuertes de toda la mitología griega, y sí, también creó las armas del panteón griego. Pero como estaba todo pellón, era lo vio y dijo, wow, y lo tiró por un barranco, eso lo terminó dejando cojo. Y casualmente está casado con Afrodite, el dios más feo, está casado con la diosa más hermosa. Ahí no más. Entonces, nos hemos quedado en que todos estos dioses y todos estos guerreros se reúnen en Troya, en las playas de Troya. Que si tú te vas a investigar más o menos dónde está Troya, que es la actual Turquía, si no me equivoco, resulta que no tenía costa. Actualmente, de donde se ubicaba Troya, no hay un mar cerca, está muy lejos del mar. Pero en esa época, de acuerdo a los registros históricos, que parece el nivel del mar era mucho más alto, lo que hacía a su vez que la playa estuviera mucho más cerca de la ciudad. Así que eso ya recurre en un error histórico, que es el por lo general el más común que se menciona cada vez que hablamos de la ubicación de Troya. Entonces llegan todos estos reyes, y pum, matraca, pimba, tumba. Después de tantos bombazos, el rey Agamemnón consigue tomar la playa de Troya. Pero, pues, resulta que aquí entra a juego otro personaje bien importante, y es Briseida. ¿No? Que también hay otro personaje que se llama similar a ella, que es Briseida, con C, pero bueno, Briseida es prima de es prima de Héctor y es prima de Paris. Y es el interés amoroso de Aquiles. La verdad es que era su protegida, porque Briseida era una mujer muy atractiva que decidió dedicarse a la religión, pues, o sea, tenía voto de castidad, pues era un tema muy importante. Aquiles la conoce, la toma de la playa, le decide como que le llama la atención, medio miedo, depende, era su protegida. Y entonces Agamenón la toma, la rapta, nomás para picarle en las costillas, porque Aquiles obedecía los propios intereses, no obedecía a ningún rey, porque Aquiles se decía que era un semidios, era casi inmortal. Y aquí te va otro mito, el mito de Aquiles. Porque se decía que el único punto débil de Aquiles era su talón, y que ahí precisamente viene la expresión de el talón de Aquiles. Resulta que su madre era una ninfa, era una diosa, que conoció a un rey mortal. Se enamoraron y tuvieron un hijo, Aquiles, que este niño cuando nació, su madre lo toma del tobillo, ese es el mito, que su madre va, lo toma del tobillo y lo sumerge en las aguas de un río. Un total que se me acaba de ir el nombre, pero te estoy dejando cuál es el nombre. El río Estigia, es el río Estigia, que es un río muy particular, porque se supone que el agua de ese río podría ser inmortal a todo aquel que su piel fuera tocada por esa agua. Entonces, esta señora, esta diosa, toma a su hijo, Dexon, del tobillo, lo sumerge y lo moja. Por lo que se supone que aquí se es invulnerable por todo el cuerpo. Sin embargo, aquí es donde el mito se difuerta un poco, y es que se dice que la parte que no fue mojada por el agua del río Estigia fue la parte del tobillo donde lo tomó su madre. Otra versión del mito dice que cayó una hoja del árbol precisamente en el tobillo y por eso el agua no lo mojó. El caso es que la única parte vulnerable de Aquiles era el tobillo, cosa que él no sabía. Su madre sí, pero no. Además, su madre, como era una diosa, pues de cierta manera podía ver el futuro. Entonces, cuando Aquiles va donde ella, le dice, Amán, tú dime qué hacer, voy a Troya, no voy, yo quiero ser reconocido por los siglos de los siglos y quiero que mi nombre permanezca y prevalezca. Y su madre le dice, mira, oye, pues algo que se comparte en la novela y en la película, le dice, mira, si tú te quedas vas a tener descendencia, vas a vivir bien, pero por los años tu nombre se va a olvidar, ¿sí? Tu nombre se va a perder, tu apellido también. Pero si vas a Troya, no vas a salir de ahí, esa va a ser el lugar de tu tumba. Sin embargo, el mundo conocerá tu nombre muchos años. Mira, nada más aquí estamos 2024 años después de Cristo, hablando de un señor que se murió. Yo creo que unos 2.000 años más o menos antes de Cristo. Entonces, con 4.000 años ha permanecido tu nombre y de seguro permanecerá. Entonces,
pues a la tía se dice, ni me lanzo. Yo no estoy aquí para tener hijos, yo estoy aquí para que mi nombre permanezca por los siglos. Y la gran parte de los guerreros que participaron en esa guerra tenían como intención que su nombre se quedara para siempre en la historia. Entonces, pues va, matraca, pimba, pimba. Y vamos a saltarnos algunos detalles, pues menores. El caso es que Menelao muere, se petatea. En la película pone como que Héctor y Paris, los dos, acaban con la vida de Menelao. Sin embargo, en la historia original, en la Ilíada, no es así, sino que quien acaba con la vida de Menelao es Eneas. Me parece que uno de los guerreros más importantes de Troya, después de Héctor y de Menso de Paris, era Eneas, un dios muy un guerrero muy importante que también descendía de alguna manera de dioses, o no tan importantes, pero sí descendía de dioses. Entonces dice que en el mero conflicto andaban acá agarrándose a piñas, Paris, pum, matraca, y Menelao. Héctor les andaba tirando palos, andaba tirando esquina, pero también andaba enrollado en otras cosas locas. ¿Qué sucede? Que Eneas dice, ok, aquí tengo a tiro a Menelao. Entonces se arrodilla con el arco, porque usaba arco, la apunta a Menelao y le da muerte. Que va a dar de verdad con San Pedro. A diferencia de la película, pues se supone que no mata ahí. Esto hace enojarlo de sobremanera a Menelao y pues hace que el conflicto se ponga todavía muy mal. Pero al final de todo esto, como la ciudad tenía muros muy grandes, tenía muros enormes, muros que se decía que eran impenetrables, y no había manera de conquistarla ni de tomarla, porque lo único que tenían que hacer los troyanos era replegarse, mandar arqueros en las torres que estaban colocadas estratégicamente, y decir, acabar con todo aquel que osara abrir las puertas. Algo que se me olvidó mencionar desde el principio es que popularmente se dice que eran griegos contra troyanos. Y esto lo podemos retomar con el tema de que Grecia era un conjunto de ciudades de estado, donde todas estas ciudades eran griegos. Es como decir que en México todos los estados de la República fueran naciones independientes, pero aún así todos se consideran mexicanos. Por lo que un yucateco, un chilango, un sonorense, sí, tienen clasificaciones diferentes de acuerdo a su ciudad, pero todos son mexicanos. Y lo mismo pasaba en esa época. Había aqueos, había tesalonicenses, y resulta que Patroclo, el disque primo, o sea, en los registros oficiales tú vas a encontrar que le dicen que es el primo de Aquiles, de los pies ligeros, pero híjole, depende. El caso es que se narra que Aquiles tenía un aprecio particular por Patroclo. O sea, no era un aprecio que en esa época pudiera verse en los primos, aunque la homosexualidad de la antigua Grecia estaba mucho menos estigmatizada que actualmente. Hay algunos que dicen que era su amante, otros que dicen que era su primo. El caso es que era una persona muy importante y muy cercana para Aquiles. Patroclo, como era su protegido, no se le permitía pelear tanto como Aquiles porque no era tan bueno como él mismo. Entonces, a pesar de que sí fue training, no lo dejaban pelear al chamaco. Entonces, Aquiles dice, yo no voy a pelear. Ya me enojé, me está haciendo su desmadre, no voy a pelear. Y a ver cómo ya le metes como tú quieras. Entonces resulta que la moral en batalla es muy importante. Cuando los saqueos se enteraron de que Aquiles no iba a pelear, les empezó a ir peor. Muy mal. Entonces, Menelao, Menelao ya estaba muerto, pero Agamenón dice, ¿cómo rayos le hago para empezar a ganar o para convencer a Aquiles de que vuelva a la batalla si no hazlo? ¿Qué hago? Bueno, el caso es que su primo Patroclo, no me acuerdo si fue por convencimiento de los reyes o por iniciativa propia. El caso es que dijo, yo me pongo las vestiduras de esa orden y se fue a luchar. Ninguno de los vivianes, que era pues el ejército a cargo de Aquiles, se enteró que quien estaba luchando era Patroclo y no el mismo Aquiles. Entonces, en el momento en el que se encuentran Patroclo y Héctor, cosa que también se comparte en la película, Héctor le da a Patroclo. Y entonces, al principio de la batalla era por tomar la ciudad de Troya, por entrar a la ciudad, pero una vez le da muerte a Patroclo, la batalla y las intenciones de la misma era por adueñarse primero del cuerpo de Patroclo, porque era un campeón de guerra importantísimo, y segundo, de apoderarse de las armaduras
de las vestimentas y las ropas que portaba Patroclo, que originalmente era de propiedad de Aquiles. ¿Por qué? Porque estas armas estaban forjadas por los dioses, por el mismo Hefesto. O sea, mira nada más tú que hablas. Un semidios, el mejor guerrero que la historia había visto, que portaba armas, que había forjado un dios, pues claro que tenía toda la ventaja, y claro que eso potenciaba todavía más su talento en batalla. Entonces resulta que esta batalla la ganan los troyanos. Se quedan con las armas, o sea, los aqueos recuperan el cuerpo de Patroclo, pero los troyanos se quedan con la armadura y pues en general las armas de Aquiles. Lo regresan con el cuerpo de Patroclo y Aquiles se monta en cólera, de verdad. Y dice, ok, Hefesto, tírame pa. Y Hefesto, a regañadientes, le fabrica otras armas. Y entonces aquí entramos en la última etapa de lo que es la guerra de Troya. Porque montados en cólera, dice, voy a rebotar a piñas a todos. Termina matando a Aquiles. Y pues se supone que el mito o la creencia era que cuando tú morías en batalla era un crimen si tu rival no le permitía a tu familia llevarse tu pueblo y para hacerte los rituales funerarios adecuados. Se supone que era un crimen. Y aquí les devanió 3 hectáreas. Aquí se narra, le quitó los ojos, las orejas y la lengua para que en el inframundo Héctor estuviera solo, mudo y ciego. También era costumbre que si tú morías en batalla o el general moría, se pusieran 2 monedas de oro en los ojos y una dentro de la boca. Porque Caute, el arquero del infierno, el ente encargado de llevar las almas del inframundo al Hades, que era, no hay un piano, pero el lugar donde las almas descansaban después de morir, tenías que pagarle con una moneda de oro. A ti te ponían 3, pues si acaso. Por si alguien batalizaba tu tumba, por si en la otra vida se te perdía, no sé, tenías que ayudar a alguien, no sé. El caso es que lo de los ojos era por si te robaban, por si en tu tumba alguien se llevaba tus monedas, y la de la boca se supone que era la segura, ¿no? Nada más sacabas tu moneda de la boca, le pagabas a Caronte, y vamos, que esto muere de olla. Entonces, los saqueos empiezan a perder, y se decide, por obra de Odiseo, que te digo que era un personaje muy importante, construir y tenderles una trampa a los troyanos. ¿Y qué trampa fue esta? El famoso caballo de Troya, que oficialmente no se sabe si era un caballo, porque era muy complicado construir un caballo con las herramientas que tienen en esa época. Lo más probable es que fuera un ariete hueco donde se metían todos los arqueros. Entonces, pasa lo que todos sabemos, ¿no? Entran, los troyanos se creen en el cuento de que era un regalo y Troya cae. Pero en el proceso de la caída de Troya, cuando de ahí viene la expresión de arde Troya, Aquiles muere. Por mano, no recuerdo si es de Eneas o de Aquiles, de nuevo un flechazo en el tobillo, que da muerte al mejor guerrero que la historia había visto hasta ese entonces. Pero como Troya era una ciudad que iba a caer sí o sí, París te entrega la espada de Troya, uno de los elementos y uno de los objetos más importantes para la cultura troyana, a Eneas, para que escapara. Cosa que sí logra hacer, sí logra escapar de Troya. Y con esa espada se dice, ¿no?, que si la espada de Troya sigue intacta, entonces el pueblo troyano seguirá vivo. Cosa romántica. El caso es que después hablamos de la descendencia de Eneas y por qué es tan importante, de quiénes fue padre, de quiénes fue pariente, ¿verdad? Una historia muy, muy interesante también. La casa es que olvida Troya, muere. Agamenón también muere. Casi todos los reyes importantes y casi todas las personas importantes mueren. Y Ayante, o Ajax, que en la película es el barbunzote Seantote, era un fan, era súper fan de Aquiles. Y el mito cuenta que se volvió loco, o sea, que entró en cólera, que entrar en cólera es que te cargue la chingada, o sea, que te lleve los pingos, que te lleve el que te trajo, que te quieras volver chango, todo eso es entrar en cólera, ¿no? Entonces monta cólera, se vuelve loco porque no heredó las armaduras de Aquiles una vez muerto. Las primeras armaduras, quién sabe dónde quedaron, pero las segundas que construyó Hefesto, esas las heredó Odiseo, no Ayante. Entonces se volvió loco, te dice, si veo cuello de solito, va. Entonces,
Básicamente se puede desenlace de los 4 personajes más importantes. Briseida siguió viva. Aquiles, Héctor, Paris siguió vivo. Eneas siguió vivo. Ya dije ya antes, bueno, Odiseo siguió vivo y se llevó muchas otras historias porque igual Pinguillo también comenzó a hacer viajes y todo el rollo. Entonces, pues básicamente es un contexto bastante amplio. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Ah, su madre! Llevamos bastante tiempo, mucho más de lo que yo pensé. Fíjate que ya había grabado una prueba piloto en audio antes de esto y se la había mandado a mi novia para que viera el visto bueno, pero yo sentía que había divagado bastante y que había contado algunas cosas que no, y ni siquiera había acabado de contarles la historia. Pero bueno, entonces, vamos a ver. Ya abordamos cuál fue la razón o el pretexto, quiénes fueron los importantes personajes, los más importantes en todo esto, fue verdad o no. Ya hablamos del panteón griego y quiénes eran los dioses involucrados en esto, qué fue de los personajes en la guerra. Ya hablamos de la famosa anécdota del caballo de Troya. Pues me parece que no hace falta pues describir nada más, solo hace falta recordar y no se sabe si fue una historia verdad o no. Pero, pues sí forman parte y sigue formando parte de la cultura popular. Precisamente en todo esto se expresan algunos términos que has visto y que si no, de seguro, yo sé que la mayoría sí los has visto. Expresiones como el arte de Troya o conceptos como el caballo de Troya, como el virus troyano, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas. Entonces, que sí, y es muy importante, muy popular. Y aunque realmente no te hace muchísimo más culto entender o saber un poco de la guerra de Troya, verdad que es muy delicioso, es casi una novela, aunque para novelas, la Revolución Mexicana, sin duda la mejor novela que yo he escuchado, que he visto y que he leído, bueno, visto no, pero lo mejor en cuanto a novelas es toda la época de la Revolución Mexicana. Entonces, hasta aquí concluimos este episodio, espero te haya gustado mucho, espero te haya interesado, espero hayas aprendido y ya sabes que mi idea principal, mi motivo principal de hacer todo este tipo de cosas es que te entretengas y que a su vez te lleves, aunque sea un poquito de información de valor, cuando termines cada uno de estos episodios.